Muy buenas noches, mi nombre es Ariel Marcillo. Soy estudiante de segundo ciclo de Pedagogía en Idiomas Nacionales y Extranjeros. El tema que hoy voy a hablar es acerca del humanismo. El humanismo, como concepto, el francés Jacques Maritain en 1966 dijo: el humanismo es el fenómeno que tiende a hacer al hombre verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original, haciéndolo participar de todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia, concentrando al mundo en el hombre y dilatando al hombre en el mundo. Ello requiere desde luego que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras, su vida, su razón, a fin de convertir sus fuerzas del mundo físico en instrumentos de su propia libertad. Realmente cuando nosotros hablamos de humanismo, hablamos de un proceso espiritual, intelectual e histórico que visiblemente se ha ligado a una época. Sin embargo, hay un concepto o este concepto de James Maritain nos habla mucho acerca de lo que es este humanismo, esta espiritualidad de la que nosotros hablamos, sobre todo en esta época. Las universidades nacieron como una expresión del renacimiento intelectual. Esto se dio en el siglo XI en torno a la filosofía y a la teología. Se formaron de las escuelas, principalmente las escuelas catedralicias, llamadas a dar una enseñanza superior. Estas venían después de poder expresar y después de poder decir que en ese tiempo la Iglesia Católica tenía todos los derechos para poder enseñar. Entonces, todo lo que se hacía era de acuerdo a lo católico. Y cuando hablamos de cuáles fueron o cuáles son los retos de las universidades del humanismo, y todo esto es sacado sobre todo de los reportajes hechos por científicos comúnmente y también famosamente llamado programa de la National Geographic. Dice que las instituciones de educación superior están llamadas a ofrecer una formación íntegra y holística en su oferta formativa. No obstante, este requerimiento tiene limitantes, porque la información que se ofrece está basada en una pedagogía de corte conductista, la cual tiene como eje de transmisión de conocimientos obligatorios antes de que una formación integral de la persona. Es algo que pasa mucho en nuestra época. Nosotros vemos que hablamos mucho de asignaturas que realmente solo nos sirven para una transferencia de conocimiento y una formación académica, pero no estamos realmente haciendo una educación integral para desarrollar habilidades de las personas. Cuando hablábamos al principio de lo que el teólogo francés decía, el teólogo Maritain, decía que nosotros tenemos que potencializar o desarrollar nuestras virtualidades, nuestras cosas buenas y convertirlas en el mundo y hacer los instrumentos para nuestra propia libertad. Y a veces en este tipo de universidades o en este tipo de enseñanza que nosotros vemos, eso no suele ayudarnos o no suele aparecer. Esta pedagogía no es suficiente, por cuanto el ejercicio profesional debe integrar dos componentes esenciales, el ideal y lo vivencial, los cuales fundamentan no solo el proceso de formación profesional, sino también el desarrollo interpersonal e intrapersonal. Realmente me parece muy interesante lo que dice en el programa de la National Geographic acerca de este tema del humanismo. Cuando hablamos de humanismo y de la universidad, estamos hablando de que nosotros debemos ser parte de este proceso en el cual los profesionales nos desarrollemos de una manera integral. Si bien es cierto, el conocimiento es importante, pero como decía, y me gusta basarme mucho en el pensamiento de este gran filósofo francés, si nosotros no podemos desarrollar de manera integral y desarrollar sobre todo en nuestra vida, la parte también vivencial. Entonces ahí es cuando los profesionales, el profesionalismo empieza a tener muchos problemas, porque no solamente es la parte académica la que se usa en la vida diaria, entonces ese es uno de los principales, tal vez es uno de los principales desafíos que está hoy en día presentando o se han presentado durante el tiempo cuando hablamos de los retos del humanismo en las universidades. Según la Corde Ecclesiae, la Universidad Católica en la encíclica tiene 6 características importantes.
Las universidades de estos postulados tienen las siguientes características: formativa, investigativa, participativa, divulgadora de conocimiento, es el centro de saber y por último es humanista. Según las características de este tipo de universidad católica, tiene que ser formativa, investigativa, participativa, divulgadora del conocimiento, debe ser un centro del saber y debe ser humanista. Realmente cuando nosotros hablamos de esto, y esto saqué de la Universidad Excorde, perdón, de la Universidad de la UCAM, entonces ellos tienen o hablan de esto acerca de las universidades o de lo que las características de la Universidad Católica, según esta encíclica. Bueno, realmente esa ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención, ya que a veces estas 6 características que se dice que debe tener una universidad, normalmente no se las puede encontrar al 100%. Muchísimas gracias, esta ha sido mi presentación.